Buenas noches, bienvenidos a Palabra. Hace apenas 2 semanas nos enterábamos del fallecimiento de Alberto Maguid, el titular de UPCN durante 4 décadas. A fines de 2009, cuando ya Maguid sufría una enfermedad que comprometía, que comenzaba a comprometer su estado físico, estuvo en Palabra, estuvo en su programa. Y en aquel momento, en un fragmento de esa entrevista, le pregunté por el día después de Maguid en el gremio de UPCN. Vamos a recordar qué es lo que respondía por entonces. El día que Maguid no esté, puede pasar lo que suele ocurrir con los liderazgos fuertes, que los que quedan terminen dirimiendo, peleando. No, tengan la seguridad, y hoy, que esto es lo que uno habla en televisión, queda grabado, sí. Y sirve para el futuro. Yo le garantizo a usted que nosotros, y yo me he preocupado en eso todos estos años, hemos formado no un equipo, una familia. Cuando yo no esté, todo va a seguir igual. Mire que uno a veces siente que es una familia, pero cuando no está el que manda... Todo va a seguir igual, con su metodología, con otra forma de hacer las cosas, porque cada individuo tiene una actitud distinta, no tienen por qué ser igual a mí. Pero van a seguir por la senda de la construcción. Jorge Molina, que va a ser el que me va a reemplazar porque es mi secretario adjunto. Ya está, él sigue. El día que no esté Maguid, sigue Molina. Él entró a trabajar conmigo a los 20 años. Es decir, él ingresó en el gremio con 20 años. Empezó desde joven y se fue formando conmigo. Bueno, ahí lo estábamos viendo en el monitor, tenemos a Jorge Molina con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, buenas tardes. Yo supongo que ver esto, que además es un programa que tiene 3 años y a pocos días de la muerte de Maguid, y que te nombre de esa manera, debe ser por lo menos fuerte. Sí, la verdad que te mentiría si te digo que no me emocioné, ¿no es cierto? Porque realmente todavía es muy fresca, digamos, la partida de Alberto, pero sí, fue una emoción muy grande y bueno, una actitud de Alberto que siempre se le agradezco. ¿Se siente presión? UPCN, y además UPCN después de 40 años de Maguid. Se siente responsabilidad, quizás sería la palabra, porque en lo laboral, como lo decía él ahí, es verdad. Yo tengo una organización que viene funcionando desde hace un tiempo y que con la impronta personal de cada uno y la guía y la conducción de Alberto se ha ido corrigiendo, mejorando y perfeccionando en todo este tiempo. Y hoy tenemos un equipo de conducción del gremio que es muy eficiente. Yo le decía a Maguid, mire que cuando un líder fuerte ya no está, la experiencia indica que suele ocurrir que los que quedan terminan peleando, discutiendo, dirimiendo poder. ¿Están dadas las condiciones como para que la cosa funcione? Está funcionando. Nosotros, te decíamos, teníamos una comisión directiva consolidada. Es más, la semana posterior al fallecimiento de Alberto solucionamos 2 conflictos gremiales muy importantes. El miércoles posterior a su fallecimiento, que fue el conflicto que teníamos en el Tribunal de Cuentas y en la sindicatura. Es decir, porque incluso ya se venían dando desde antes de esa terrible pérdida, con demostración clara y cabal de la continuidad de la acción gremial que está consolidada y está firme. Obviamente, como también lo decía Alberto en esa nota, y no lo decía por él, digamos, pero la figura de Alberto es irreemplazable y la impronta que él tiene seguramente en nuestra gestión será distinto desde la imagen o desde lo que se perciba, pero no de los valores ni del norte ni del camino trazado. ¿Cómo comienza su historia? Usted no es santafesino, nació en Chaco, tengo entendido. ¿Cómo llega a Santa Fe? ¿Cómo termina vinculándose con UPCN, con Maguid? Brevemente. Bueno, te hago un pantallazo breve. Yo vengo a los 17 años a Santa Fe a estudiar abogacía. En el camino, año 79, con 17 años te decía, y al poco tiempo, allá por cerca del 82, empiezo a trabajar en el IAPO. Y junto con, en ese momento yo tenía una militancia en la universidad, era un militante universitario. Peronista, era la juventud peronista. Y rápidamente me involucré en la vida sindical,
en el IAPO en ese momento, en el cuerpo delegado, y bueno, conformamos una agrupación que, valga la paradoja del destino, era una agrupación opositora, Alberto Maguid. ¿Ah, sí? Era una agrupación conjunto, varios compañeros que hoy están en la comisión directiva nos acompañaban en esa comisión directiva. Antes de la primera elección, Alberto nos convoca, nos pide, digamos, integrar la lista de él. Tuvimos un dilema, una discusión, yo no tuve duda en ese aspecto, y bueno, y a partir de ahí comenzamos a trabajar con Alberto, desde la oposición en su momento y después integrado a la lista oficial de Alberto, y bueno, yo en ese momento tenía, creo que 21 años. Muy joven, muy joven. Sí, sí. ¿Sabes, Peña, familia de trabajadores, profesionales? ¿Cómo era su infancia? Familia santafesina, del interior, ¿Ah, sí? claro, porque mi papá es ferroviario. Mi papá nació en Villana, sabes que Villana es la forestal, al lado de Villa Ocampo, y mi mamá de Colmena, un pueblito cerquita de Vera. Y por el destino ferroviario de buscar distintos destinos, mis padres se conocieron en un pueblito muy chiquito, Charaday, y logrando un ascenso en la carrera, se radica en Saspeña cuando se casa. Ahí nazco yo. ¿Único hijo? 2 hermanas. 2 hermanas. ¿Recuerdos buenos, malos? Sí. ¿Regulares, bueno, normales? No, lindo recuerdo, porque bueno, la infancia y la primera juventud son momentos muy lindos en la vida. Yo fui a un colegio donde practicábamos mucho deporte, una linda experiencia. El perfil distintivo de la personalidad de mamá y de papá, en una palabra. Bueno, sí, yo creo que en el estereotipo de la vieja familia, mi papá era el rigor, el orden, la seriedad, y bueno, mi vieja la ternura, también con disciplina, porque en esa época existía la chancleta todavía, ¿no? Cosa que ya no existe más. Pero era la más protectora. Obviamente. Y aparte, único hijo varón, como te decía recién, claro. Tengo 2 hermanas y que tenía ese plus de mamitis, entre comillas. ¿Y qué hereda Molina de su papá y qué hereda de su madre? Yo creo que de mi viejo, tengo una suerte que los 2 viven, están acá en Santa Fe, están viviendo acá hace muchísimos años. Al poco tiempo que yo vine a estudiar, a los 3-4 años consiguió el traslado del ferrocarril acá a la estación Belgrano. Bueno, de mi viejo, como te decía hoy, un poco la impronta racionalista, digamos, un rigor dogmático de la lógica, y de mi vieja un poco más la cuestión más sentimental, por decirlo así. Es decir, es un carácter atemperado entre uno y otro. Tal cual. Siempre dice que los hijos van mejorando a los padres. Sí, no sé si mi caso, digamos. No. No sé si mi caso. Vamos a hacer una cosa. Acá tenemos una serie de palabras, es como si fueran cartas, si estuviéramos jugando a las cartas. Le pido que las mezcle. Las mezclamos, ¿sí? Como para que nadie crea que esté todo armado, están mezcladas. Muy bien. Y ahora sacamos la primera. La palabra, vamos a ponerla acá. Ambición. Ambición. Yo creo que la ambición es, para cualquier dirigente o para cualquier militante, un requisito indispensable, digamos. Ahora bien, tenemos que entender para qué esa ambición o ese interés. Puede ser para el conjunto, para quien uno representa. Pero Molina es un tipo ambicioso. Sí. ¿Ambicioso en qué o para qué? En la construcción del poder. Si bien muchísimos años en UPCN, he participado en instancias políticas, siempre he pensado que la construcción de los espacios tienen que ver con el deseo de serlo. Si no, yo no conozco muchos casos, excepto contados, que te tocan timbre en la puerta de tu casa y te dicen: hay que querer. José Curioto, venga, usted va a dirigir el diario La Nación. Seguramente vas a tener que tener una trayectoria, una gestión, digamos, profesional que te acredite, y eso se hace con vocación y con ambición. No está mal asumirlo y admitirlo. No, para nada. Esa ambición, y usted dijo, por generar espacios de poder. Tal cual. ¿Qué significa generar espacios de poder? Y la sociedad se dirime con representación, la representación genera espacios de poder, ¿se entiende? De poder, yo creo que no hay que tenerle miedo. Normalmente uno, en el subconsciente de la gente, poder es sinónimo de malo, poder corrompe, pero si no existe, si las organizaciones sociales, por ejemplo, no tienen poder, no pueden representar a sus trabajadores. Si los partidos políticos no tienen poder, no pueden transmitir sus idearios, sus pensamientos en los sistemas legislativos o en el ejecutivo, en el caso que gobierna. Claro. Eso es natural. ¿Maguid fue una especie de segundo padre para usted? Y generacionalmente... ¿O no tanto? Sí, no, yo no quiero hacer un toque acá
sentimentaloide, pero en verdad Alberto generacionalmente podría ser mi padre. ¿Por qué? ¿Qué encontró? ¿Qué vio Maguire en usted como para decir, este es? La verdad que no lo sé, no puedo decir. ¿Pero qué intuye? Yo creo que vio dedicación, creo que vio dedicación y meterle el lomo al laburo. Me parece que ese es el primer punto. Yo siempre intenté, digo, no digo que lo logré, ser una persona responsable, estar a la altura de las circunstancias, o aún más de las responsabilidades que a uno circunstancialmente te asignan. Bueno, en eso quizás Alberto vio un tipo que podía laburar y que se dedicaba. Dedicación bueno, y responsabilidad. Tal cual. Decía Maguire, seguramente los que llegarán después tendrán su propia impronta. ¿Cuál es la diferencia que aparece en la personalidad, en la forma de hacer las cosas entre Maguire y Molina? Es decir, en esto somos distintos, o éramos distintos. En lo conceptual y digamos, y en la dirección, diría que ninguna, cero. Yo soy fruto de esta interrelación con Alberto. Sí, pero no hay dos personas iguales, ¿no? Claro, en lo metodológico conceptual, ahora en la impronta para afuera, bueno, Alberto tenía una capacidad de comunicación y un liderazgo muy firme, y él trabajaba justamente para que su figura, su impronta, legítimamente, digo, sí. Resalte. Bueno, quizás yo tenga más una concepción un poquito más orgánica o más colectiva. ¿Un perfil más bajo? Un perfil más bajo, quizás también, sí. ¿Le cuesta hablar en público, salir en cámara? Es decir, ¿lo disfruta o es algo que no tanto? No, ni lo disfruto ni lo padezco, para serte sincero. Entiendo que yo estoy acá porque soy el secretario general hoy de UPCN, no sí. por otro motivo en particular. Por lo tanto, como te decía hoy, dentro de las responsabilidades de esas funciones, transmitir a los afiliados, a la opinión pública... Pero con un perfil más bajo, menos personalista. Menos personalista, sí, somos distintos, eso no está bien ni mal. No, te repito, la impronta de Alberto es irrepetible, es una persona, es un pionero. La figura de los pioneros, en cualquier actividad que vos analicé, el pionero es irrepetible, con sus virtudes, con sus errores. Después siguen distintos niveles y clases de conducción que incluso pueden ser eficientes, incluso más eficientes que el pionero. Pero la figura del pionero es rutilante e irreemplazable. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos le tiro la pregunta ahora. ¿Cuál es el principal problema que tiene UPCN en estos momentos? Usted dice, eso quiero cambiarlo, eso lo quiero mejorar. Okay, enseguida volvemos y seguimos hablando con Jorge Molina, el sucesor de Alberto Maguire en UPCN.